Hola de nuevo a todos. Hoy hace un día maravilloso de primavera y quiero aprovecharlo para hablaros sobre el contrato de trabajo de interinidad, también conocido como contrato de sustitución. El contrato de trabajo de interinidad es un contrato temporal que se puede firmar entre la empresa y el trabajador en dos supuestos. Para sustituir a trabajadores que no estén trabajando temporalmente con derecho a reserva del puesto de trabajo, y en segundo lugar para cubrir temporalmente un puesto de trabajo mientras hay un procedimiento de selección o de promoción para su cobertura definitiva. En el primero de los casos, para sustituir a un trabajador con derecho a reserva del puesto de trabajo, no se podrá formalizar este tipo de contratos cuando el trabajador no esté prestando servicios por una situación diferente que no genere un derecho a la reserva del puesto de trabajo. Así que, por ejemplo, no se podrá utilizar el contrato de interinidad para sustituir a un trabajador que esté ejerciendo su derecho a una huelga legal, salvo que no se estén cumpliendo los servicios mínimos en empresas que realicen actividades esenciales para la comunidad. Tampoco se podrá utilizar el contrato de interinidad para sustituir a un trabajador o trabajadores que estén suspendidos sus contratos de trabajo por un expediente de regulación de empleo temporal por causas económicas, técnicas, organizativas o de la producción. Asimismo, tampoco se podrá utilizar este tipo de contrato para sustituir a trabajadores cuando no estén prestando servicios por un cierre legal padronal. Tampoco se podrá usar este tipo de contrato de trabajo para sustituir a trabajadores que se encuentren disfrutando de vacaciones, permisos retribuidos, días de descanso semanal o sí se podrá utilizar el contrato de interinidad para sustituir a trabajadores que se encuentren en situación de incapacidad temporal, o sea, baja médica, trabajadores o trabajadores que se encuentren disfrutando del permiso de maternidad, paternidad o de riesgo durante el embarazo. Asimismo, también se podrá utilizar para los supuestos de suspensión de empleo y sueldo, suspensión disciplinaria o de privación de libertad con derecho a la reserva del puesto de trabajo. También estaría permitido este contrato de interinidad para sustituir a trabajadores que vean reducida su jornada laboral por guarda legal. O sea, si un trabajador o trabajadora se reduce su jornada de trabajo, se podrá suplir la jornada que ya no preste servicios con un contrato de interinidad. También estará permitido en los supuestos de excedencia forzosa para el ejercicio de funciones sindicales o ejercicio de cargo público, así como por ejemplo para los supuestos de disfrute del permiso de maternidad a tiempo parcial. El contrato de interinidad es un contrato que debe formalizarse siempre por escrito. En el caso de que se utilice para sustituir a un trabajador con derecho a la reserva del puesto de trabajo, debe indicarse cuál es la causa de la sustitución. Por ejemplo, el trabajador o trabajadora está de baja médica o de permiso por maternidad. Debe indicarse quién es el trabajador sustituido, con nombre y apellidos, y también debe identificarse si el trabajador sustituto está ejerciendo las mismas funciones que el sustituido o si por el contrario está supliendo a otro trabajador que a su vez está realizando las funciones del trabajador sustituido. Así, por ejemplo, estaría permitido la utilización de este contrato de interinidad en el siguiente supuesto. Imaginémonos un trabajador que está de baja por paternidad y la empresa sustituye por vía interna a ese trabajador con otro trabajador de la empresa y formaliza un contrato de interinidad para sustituir al segundo, aunque en realidad la causa de la sustitución inicial fue la del primer trabajador. En el caso del contrato de sustitución por vacante durante un procedimiento de selección o de promoción, debe indicarse cuál es el puesto de trabajo que en este caso está siendo objeto de selección o de promoción. Por lo tanto, está prohibida la formalización de este contrato verbalmente, se tiene que hacer por escrito y en caso de que no se haga por escrito o que no se incluyan los aspectos esenciales a los que hemos hecho mención, se debe presumir por tiempo indefinido. En cuanto a la duración del contrato, durará hasta que el trabajador sustituido se reincorpore a su puesto de trabajo. Un aspecto importante es que el contrato de interinidad no tiene por qué formalizarse desde el inicio de la causa de sustitución. Por ejemplo, una persona puede estar en situación de incapacidad temporal, o sea, baja médica, y no sustituirse, por ejemplo, hasta un mes después.
En los casos de contrato de interinidad para cubrir un puesto de trabajo mientras se produce la selección o promoción, el contrato tendrá como duración hasta que efectivamente se cubra dicho puesto de trabajo, pero en ningún caso podrá tener una duración superior a 3 meses, de tal forma que finalizado ese plazo de 3 meses no se podrá volver a concertar un nuevo contrato. En cuanto a la extinción del contrato de interinidad, tenemos que distinguir. En el caso del primero de ellos, el contrato de sustitución, se extinguirá por 3 causas. Por efectivamente que se haya producido una reincorporación del trabajador sustituido, por segundo lugar, porque haya finalizado el plazo de reincorporación, aunque no se haya producido la reincorporación. Por ejemplo, una trabajadora que esté disfrutando del permiso de maternidad finaliza a las 16 semanas. Una vez que pasen las 16 semanas, se reincorpore o no, el trabajador interino debe entender que su contrato se ha extinguido. En todos casos, en el contrato de interinidad se exigirá siempre una previa denuncia de alguna de las partes. También podrá extinguirse cuando finalice la causa del contrato de interinidad, por ejemplo, si el trabajador sustituido fallece o se le declara una jubilación o una incapacidad permanente. Este último supuesto es muy habitual. Por ejemplo, a un trabajador le dan de baja médica, se inicia una incapacidad temporal y finalmente el proceso acaba en una declaración de incapacidad permanente, momento en el cual el contrato de interinidad que se firmó inicialmente se entiende. En el segundo de los supuestos de contrato de interinidad se extinguirá por que se haya cubierto el puesto de trabajo que estaba siendo objeto de selección o de promoción, o, como dijimos anteriormente, cuando pasen los 3 meses. Si el sustituto sigue trabajando para la empresa no le comunica nada y ya se han dado algunas de las causas de extinción del contrato de interinidad, debe presumirlo indefinido. Hay dos aspectos importantes sobre la extinción del contrato de interinidad. En primer lugar, no existe ninguna obligación de preavisar su extinción, ¿vale? Se puede hacer de un día para otro. Sin embargo, la normativa dice que empresa y trabajador podrán llegar a un acuerdo a través del cual se establezca un periodo de preaviso, en cuyo caso será de obligatorio cumplimiento y se aplicarán las reglas que hablamos del contrato para hora-servicio, según el cual cada día que yo no te preavise, día de salario que tengo que abonar al. Asimismo, y a diferencia del contrato para obra y servicio y del contrato eventual, el contrato de interinidad no da derecho de indemnización al trabajador una vez extinguido. O sea, en todos los supuestos de contrato de interinidad, una vez que finalice el contrato, el trabajador no tendrá derecho a ningún tipo de indemnización. Os agradezco mucho que me hayáis acompañado en este soleado día. Os sigo invitando a que os suscribáis a mi canal y os recuerdo de nuevo que solo el trabajo digno dignifica.